Hola, ¿cómo estás, amigo, amiga? Nuevamente aquí compartiendo con ustedes un nuevo video en el canal de Miguel Crisanto Rodríguez, justamente relacionando, siempre tratando de relacionar nuestra coyuntura o nuestra realidad, la parte humana y la parte espiritual, ¿correcto? Pues bien, vamos ahora justamente a hablar sobre algo que creo yo poder dar un poco de luz en este tema, que es justamente cristianos del mundo actual, ¿no? Cristianos del mundo actual. ¿Y a qué hará referencia pues este tema? Intentaré hacer temas un poco cortos para que de repente no les pueda aburrir mucho, ¿no? Y más bien puedan ver lo que quiero compartir, escuchar lo que quiero compartir también, ¿no? Cristianos del mundo actual. Tenemos que definir en todo caso quién es un cristiano o a qué se le puede llamar cristiano. Cristiano, pues, es un seguidor de Cristo. Los cristianos hemos empezado justamente a existir hace muchos años atrás, miles de años atrás, ¿verdad? Cuando en el mismo Jesús instituye en la comunidad de creyentes, pues instituye su iglesia y luego envía a predicar a los apóstoles y los apóstoles van por todo el mundo por el mandato de Jesús, ¿no? Y se empiezan a reunir en comunidad y cuando él ya se va al cielo y luego envía el Espíritu Santo, pues desde ahí empieza, ¿no? Y luego se les da el nombre de cristianos, ¿no? Que es el emperador Constantino, el que da ese nombre, pero no significa que Constantino es el que forma a los cristianos, como se dice, como dicen por ahí los hermanos separados de nuestra iglesia católica, pues no. El cristianismo ha existido desde ese tiempo y somos cristianos aquellos seguidores de Cristo, eso significa ser cristiano, el seguidor de Cristo. Pero vamos a mirar tipos de cristianos para poder analizar un poco y de repente tú te puedas ubicar en qué grupo estás y hacer un análisis real y ver en qué grupo me encuentro yo, en qué grupo estoy yo y de repente ubicarte en el grupo que en realidad debemos estar. Un primer grupo, los cristianos de ocasión, ¿no? Cristianos de ocasión, ¿qué significa, Miguel, eso de cristianos de ocasión? Cristianos de ocasión son aquellos que solamente se acuerdan que son cristianos cuando tienen que asistir a algún evento religioso. Cristianos de ocasión son aquellos que simplemente se acuerdan de la iglesia cuando los invitan a un matrimonio, cuando los invitan a un bautizo, o cuando alguien muere y tienen que ir a las exequias, aún ahora en esa pandemia, con los debidos protocolos y respetando los aforos que las iglesias han planteado y plantean siempre en obediencia pues al gobierno, como siempre la iglesia es obediente en esos temas, ¿no? Eh, y la gente asiste, son cristianos de ocasión. Es el quinceañero de una jovencita, bueno, vamos por ahí. Son cristianos de ocasión aquellos que se acuerdan de Dios solamente en las procesiones. Del resto de tiempo no se acuerdan de él. No viven su cristianismo. Cristianos de ocasión aquellos que van, y no estoy en contra de esa devoción, por si acaso, al cautivo de Ayabaca. ¿Se acuerdan de ir a Ayabaca? ¿No? Haciendo penitencia. Antes, cuando se hacía, se podía, ¿no? Ahorita estamos limitados con el tema de la pandemia. Pero cuando se hacían esas reuniones masivas, ¿no? Pero sin embargo, el resto del tiempo ni se acuerdan de Cristo, ni se acuerdan de la iglesia, ni se acuerdan de nada, ¿no? Ese es el cristianismo, cristianismo de ocasión, solamente de momentos, solo de etapas, solo de
circunstancias. Un segundo tipo de cristianos son los cristianos híbridos. ¿Y qué significa híbrido? De dos, ¿no? Dos cosas como mezcladas, como que de una y de otra. Lo explico de esa manera para que me entiendas. El cristiano híbrido, el cristiano que practica por momentos su fe, pero también ha ido incorporando en su forma de ser y de actuar, en su forma de hacer las cosas, situaciones, hechos inclusive, o acontecimientos o formas de ser de otras religiones o expresiones de otras religiones. El cristianismo híbrido, que mezclas una cosa de acá, otra cosa de allá, coges de acá, coges de allá y vas mezclando tu cristianismo. Hay personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser de fe y practican el yoga, por ejemplo, y creen en ese tipo de cosas que vienen del hinduismo. Escuchaba el otro día, ¿no? A un personaje conductor de televisión que le decía a alguien, ¿no? Yo creo mucho en las energías y tu padre ahorita se ha convertido en una energía. No nos convertimos por si acaso nosotros en una energía. Eso no es enseñanza del cristianismo. Por si acaso el yoga, el reiki y todas esas cosas no son cristianos. No, pero es que me sirve para relajar. Relájate de otra forma. Pero eso, estás incorporando en tu cristianismo cosas que no son cristianas. Eso es el cristiano híbrido. Mezcla, mezcla cosas que no tienen que ver con lo que con la razón de ser, con la esencia de lo que significa ser cristiano. Eso es. El cristiano de nombre es un tercer tipo de cristianismo. Solo soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Crees en Dios? Sí. No vive según lo que él cree. Simplemente es de nombre. Simplemente cuando se acuerda que tiene que ir a de repente, no sé, a alguna manifestación pública de fe, muy relacionado con el primero, ¿no? Que es el cristianismo de ocasión. Es el cristiano de nombre. El cristiano de nombre es aquella persona que simplemente dice ser cristiano, pero no vive como cristiano. No vive como cristiano. Simplemente es de nombre. Y en todo caso también la podríamos llamar un cristiano sin Dios o un cristiano ateo. ¿Cómo, Miguel? No tiene razón lo que estás diciendo, porque cristiano ateo, bueno, ateo es el que no cree en Dios, y como le dices cristiano, muchas veces vivimos como si Dios no existiese. Muchas veces vivimos sin Dios en la vida, sin Dios en el corazón. Y muchas veces por eso negamos la existencia de Dios. Y entonces nos convertimos simplemente en cristianos increyentes. Porque en el fondo sí sabemos que existe un ser superior, pero lo negamos. Y por tanto nos convertimos en eso. Simplemente cristianos de nombre. ¿De acuerdo? Un cristiano que no vive como Dios quiere que vivamos. O en todo caso, un cristiano que vive sin la presencia de Dios y por eso se convierte en un cristiano ateo. Otra cosa es una persona atea, una persona que no cree en Dios, no cree en nada, solo cree en sí mismo. Y por tanto se ha hecho Dios de sí mismo. Y como se ha hecho Dios de sí mismo, él se considera Dios, por tanto, no cree en Dios. No cree en Dios porque se ha hecho Dios de su vicio, de su sexo, de su placer, de su poder, de su dinero, de sus drogas, de sus vicios. Ha hecho Dios de eso porque lo tiene tan metido en su vida que eso es su Dios. Y entonces le conviene más negar a Dios que entrar en el camino de conversión. Y por eso niega a Dios. Y por eso dice que Dios no existe.
Y el demonio está tan metido en él que entonces le ha ido insidiando, no, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Porque está tan metido del demonio que es eso. Pero eso es, hablamos como, digamos, como que es un paréntesis de todo este tipo de cristianos, porque en todo caso es un ateo, ¿no? Y si regresamos, pues, a lo que estoy diciendo, pues, mucha gente vive como si Dios no existiese. Entonces es un cristiano ateo. Un cristiano ateo. ¿Qué es ateo? Es sin Dios. Vivir sin Dios, como si Dios no existiese. Hasta aquí, creo que varios de nosotros estamos en alguno de esos tipos de cristianismo, ¿verdad? Y viene la última, que yo lo considero como cristianos verdaderos o los verdaderos cristianos, los que siguen la palabra. Y Jesucristo lo dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen con la voluntad de Dios y que siguen su palabra. Si nos llamamos tanto cristianos y tantos seguidores de Cristo, seguimos en verdad Cristo, en su iglesia, en la iglesia que él fundó, en la iglesia que él instituyó. Seguimos a Cristo en sus enseñanzas, seguimos a Cristo en lo que él nos ha dejado. Vivimos los mandamientos, que es difícil, que no nadie puede decir, sí, yo soy perfecto, yo he cumplido toda cabalidad. Estaría mintiendo. Ninguno de nosotros puede decir eso, pero somos personas que queremos seguir las enseñanzas de Jesús, que queremos ser cristianos auténticos, cristianos verdaderos. Y entonces estamos llamados a eso, a seguir ese cristianismo verdadero. ¿Y quién es un cristiano verdadero? El que sigue en realidad a Cristo, no solamente con palabras, sino que sigue su ejemplo de vida, que sigue sus enseñanzas, que sigue lo que Él ha dejado instituido en su iglesia. Y es la iglesia universal, la iglesia católica, la iglesia fundada por Él. Ahí, ahí se vive el verdadero cristianismo. Entonces, analicemos, analiza tú, analizo yo, ¿en qué grupo estamos? El cristiano verdadero es el que entra en un camino de conversión a pesar de sus limitaciones, de sus problemas, de sus pecados, a pesar de su pasado, a pesar de las cosas malas que haya podido de repente hacer, pero que haya entendido el sentido de su verdadero camino de salvación. Y es el camino del arrepentimiento y de la conversión. Y Jesús vino a eso, vino por los pecadores para que podamos convertirnos. Ese es el cristiano verdadero. ¿En qué grupo te ubicas tú, amigo, amiga? ¿Cristiano de ocasión? ¿Cristiano híbrido? ¿Cristiano de nombre? ¿Cristiano de nombre o de ateo también que podemos llamarlo? ¿O un cristiano verdadero? Reflexiona, analiza, medita esto. Y la idea que es ubicarnos en el último grupo, los cristianos verdaderos. Y el cristiano verdadero acoge la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué significa eso? Que da testimonio con su vida que es cristiano, que el resto te mira y dice, ese es cristiano auténtico, porque se comporta, porque vive según Dios, porque actúa según Dios, porque habla según Dios, porque lo que sale de su corazón, lo que sale a través de su boca es lo que guarda en su corazón. Y no lo finge y no lo simula, sino que lo siente verdaderamente. El cristiano verdadero es el que da auténtico testimonio de vida ante los demás. Con su vida muestra que él cree. Muéstrame tus obras, dice San Pablo, y te diré qué fe tienes. Ese es el auténtico cristiano.
que se comporta como un hijo de Dios, que se comporta como un miembro activo de la sociedad. Y entonces, como decían algunos santos, somos buenos cristianos y por tanto eso nos lleva a ser honrados ciudadanos. Ese es el auténtico cristiano. Ese es el verdadero cristiano. El que a pesar de sus limitaciones da con su vida un testimonio de ser un hijo verdadero de Dios. No el que solamente acompaña procesiones, no el que solamente está en el templo o llega a misa, no, no se queda solamente en eso, sino que tenemos esa misión de evangelizar a los demás. ¿Y cómo evangelizamos? Con nuestro ejemplo de vida. Ese es el auténtico y verdadero cristiano, el que muestra con su vida, con sus obras, la fe que tiene. ¿Dónde te ubicas, amigo, amiga? ¿En dónde te ubicas? Si estás fuera de nosotros grupos, en otros grupos de cristianos, ¿qué te conviene entrar? ¿A dónde te conviene entrar? Te conviene entrar en el grupo de los verdaderos cristianos, el que cumplen con la palabra de Dios, el que escuchan la palabra de Dios y el que por tanto al escucharla, ¿cómo la cumplen? Vivenciándola, dando testimonio con sus acciones, con su vida, que son verdaderos cristianos. Ese es el verdadero cristiano. No quiero extenderme más, simplemente quiero compartir contigo esta reflexión que te sirva para que tú puedas retomar el camino si no está en el camino correcto, pues en convertirte y en ser un auténtico cristiano. Y así vamos a poder cambiar la realidad de este mundo tan perdido, porque falta cristianos auténticos, cristianos verdaderos. Un abrazo, amigo y amiga. Un gusto poder expresar estas ideas. Espero te sirvan de reflexión. Comparte si deseas este video. Suscríbete si es que quieres en el canal y que te sirva esto para difundir también la palabra de Dios a través de las redes sociales. Un abrazo para ti, muchas bendiciones y será hasta una próxima oportunidad en que pueda poder, en que pueda darte algún tema o expresarte algunas ideas, que lo hago con el fin de ir reflexionando e ir meditando en algunas cosas. Un abrazo para ti.